Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Doctor Oscar Osvaldo Blanco Ortegón, docente en la materia de revisoría fiscal. El presente trabajo trata sobre las etapas del trabajo en la revisoría, presentado por Eduardo Yamir Plazas Enciso, Lady Joana Dace Báñez y quienes habla César Augusto Comitaslao. Tenemos como propósito identificar las etapas del trabajo del revisor fiscal en el ejercicio de sus funciones y el examen sobre los diversos aspectos legales, comerciales, tributarios, fiscalización y verificación de las transacciones realizadas por una entidad a lo largo de un periodo de tiempo determinado, construir conceptos mediante herramientas gráficas. Tenemos como etapas el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Expresar una opinión profesional independiente sobre los estados financieros, tanto periodos intermedios como fin del ejercicio. Como metodología tenemos que las medidas de control de calidad deben abarcar todos los aspectos de la organización de la Sociedad de Contadores Públicos. Tenemos como control de calidad la independencia, formación y capacidad profesional, aceptación y continuidad de clientes, consultas, supervisión y control de trabajos e inspección. Como primera etapa tenemos el conocimiento general de la compañía, el área financiera y el área logística. Para que un trabajo de revisoría fiscal asegure un alto nivel de calidad, debe utilizar una adecuada metodología de trabajo que tiene que estar relacionada directamente con las necesidades de la entidad. De manera lógica, sistemática y ordenada, procederemos a enunciar las etapas que hacen parte de la auditoría. Tenemos como primero el conocimiento del ente. Bueno, mediante el conocimiento global sobre aspectos tales como recursos, operaciones, procedimientos, regulación, políticas, sistema de información contable y adicionalmente con la determinación de los factores internos y externos que puedan afectarlo, se procede a elaborar un plan de trabajo a la medida de la necesidad de cada entidad. Eduardo. Entendimiento de la entidad. El entendimiento de la entidad en su entorno por el auditor es un entendimiento de los siguientes aspectos: factores de la industria, de regulación y otros factores externos, incluyendo la selección y aplicación de las políticas contables por la entidad. Obtener un entendimiento de la entidad y su entorno es un aspecto esencial para el desempeño de cada una de las auditorías de acuerdo a las NIAs. En particular, dicho entendimiento establece un marco de referencia dentro del cual el auditor planea la auditoría y ejerce un juicio profesional acerca de evaluar los riesgos de representación errónea, de importancia relativa de los estados financieros y de responder por dichos riesgos a lo largo de la auditoría. Como para dar un ejemplo y dar claridad del tema, establece la importancia relativa y evalúa si el juicio sobre la importancia relativa siendo apropiado al avanzar la auditoría, considera lo apropiado de la selección y la aplicación de las políticas contables y lo adecuado de las revelaciones de los estados financieros. Identifica áreas donde puedan ser necesarias consideraciones especiales de auditoría, por ejemplo, transacciones de partes relacionadas, lo apropiado del uso del supuesto negocio en marcha de la administración o al considerar el propósito del negocio de las transacciones. Desarrolla expectativas para su uso cuando realice procedimientos analíticos. Diseña y realiza procedimientos adicionales de la auditoría para reducir el riesgo de la auditoría a un nivel aceptable bajo y evalúa lo suficiente y apropiado en la evidencia de la auditoría obtenida, tal como lo apropiado de los supuestos y de las representaciones orales y escritas de la administración. Bueno, seguimos con la propuesta de servicios. Tenemos que la propuesta de servicios para desarrollar el plan de trabajo se deberá diseñar y desarrollar procedimientos de auditoría dando cumplimiento a las normas de auditoría para asegurarse que todas las afirmaciones de la administración sean verificadas y comprobadas. Como otra de las etapas es la planeación del trabajo. Dentro de esta planeación debemos tener en cuenta que la norma relativa a la ejecución del trabajo es que el trabajo debe ser técnicamente planeado y debe ejercerse una supervisión apropiada sobre los asistentes si los hubiera. La planificación de la auditoría comprende el desarrollo de una estrategia global con base en el objetivo, alcance del trabajo y la forma en que se espera que responda la organización de la entidad que se proponga a examinar. El alcance con la que se lleve a cabo la planificación varía según el tamaño y la complejidad de la entidad.
de la experiencia en que el contador público tenga la misma, del conocimiento del tipo de la actividad en que el ente se desenvuelve, de la calidad de la organización y del control interno de la entidad. Al planear su trabajo, el contador público debe considerar, entre otros asuntos, los siguientes: una adecuada comprensión de la actividad del ente, del sector en la que se opera, la naturaleza de sus transacciones, los procedimientos y normas contables que sigue la entidad y la uniformidad con que se han sido aplicados, así como el sistema contable utilizado para las transacciones, los sistemas operativos de información y de gestión, el grado de eficacia, efectividad, eficiencia y confianza inicialmente esperado de los sistemas de control interno. El contador público deberá documentar adecuadamente el plan de auditoría. También se dice que para planificar su trabajo, el contador público debe tener en cuenta, entre otros aspectos, la naturaleza, el alcance y momento de ejecución del trabajo a realizar, y debe preparar un programa de auditoría por escrito. Siguiente, por favor. Para la elaboración de programas de auditoría, el contador deberá preparar un programa escrito de auditoría en donde se establezcan los procedimientos que se utilizarán para llevar a cabo el plan de auditoría. Este programa debe incluir también los objetivos de auditoría para cada área y deberá ser lo suficientemente detallado para que sirva de instrucciones al equipo de trabajo que participe en la auditoría. En la preparación del programa de la auditoría, el contador público puede considerar oportuno confiar en determinados controles internos en el momento de determinar la naturaleza, fecha de realización y amplitud de los procedimientos de auditoría. El contador público deberá considerar al momento de realizar los procedimientos la coordinación de cualquier ayuda que se espere en la entidad, la disponibilidad de personal y la participación de otros expertos. El plan global y el correspondiente programa se deben revisar a medida que progresa la auditoría. Es por esto que cualquier modificación se basará en el estudio del control interno, la evaluación del mismo y los resultados de las pruebas que se vayan realizando. Por otro lado, la supervisión debe ejercerse en todos los trabajos y en el que se empleen asistentes y en todas las fases del trabajo, teniendo en cuenta como base la capacidad y la experiencia de los mismos. De otra parte, el grado de supervisión guarda relación directa con el grado de complejidad del trabajo que se asignan los asistentes. El contador público debe dejar constancia de la supervisión del trabajo, con lo cual comprueba que cumplió esta norma de auditoría, y en los papeles de trabajo se debe dejar evidencia en que se ejerció la supervisión requerida. El contador público debe revisar el trabajo de los asistentes con el objeto de determinar si se ha ejecutado adecuadamente y si se han incluido los comentarios y conclusiones apropiados. Papeles de trabajo. Bueno, para esto es importante comprender que la totalidad de los documentos preparados o recibidos por el contador público, de manera que en conjunto constituyen un compendio de la información utilizada y de las pruebas efectuadas en la ejecución de su trabajo, junto con las decisiones que han debido tomar para llegar a formarse a su opinión. Los contadores públicos deben establecer y conservar los documentos de trabajo que puedan constituir las debidas pruebas de su actuación, encaminadas a formar su opinión sobre las cuentas que hayan examinado. Estos papeles de trabajo deben prepararse a medida que se completa el trabajo de la auditoría y han de ser lo suficientemente detallados y claros para permitir a un contador público sin previo conocimiento de auditoría en cuestión seguir las incidencias del mismo. Para esto es importante tener en cuenta las normas de rendición de informes, Ley 43 de 1990, en su artículo 7. Dice que las normas relacionadas a la rendición de informes están descritas en este artículo y en ellas se establecen lo siguiente. Siempre que el nombre de un contador público sea asociado con estados financieros, deberá expresar de manera clara e inequívoca la naturaleza de su relación con tales estados. El informe debe tener indicación sobre si los estados financieros están presentados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. El informe también debe contener
si sobre estos principios han sido aplicados de manera uniforme en el periodo corriente en relación con el periodo anterior y cuando el contador público considere necesario expresar salvedades sobre algunas de las afirmaciones genéricas de su informe y dictamen, deberá expresarlas de manera clara e inequívoca, indicando cuál de estas afirmaciones se refiere y los motivos e importancia de la salvedad en relación con los estados financieros tomados en conjunto. Por último, cuando el contador público considere no estar en condiciones de expresar un dictamen sobre los estados financieros tomados en conjunto, deberá manifestarlo explícita y claramente. Listo. Ya para hablar sobre la auditoría de la basada en los riesgos, se debe considerar la planeación y el desarrollo en los puntos críticos, en otros términos, de mayor impacto negativo al cumplir con los objetivos. Es por esto que la necesidad de gestionar los riesgos ha sido reconocida como parte esencial de las prácticas de un buen gobierno corporativo. Esto ha sometido a las organizaciones a una creciente presión para identificar los riesgos asociados a su negocio y a explicar cómo gestionarlos. Es por esto que las actividades relacionadas con la administración de riesgos han sido consideradas como críticas, porque se les ha asignado un papel fundamental en el desarrollo de un sistema de control interno adecuado. La auditoría basada en riesgos es una forma de conducir a las auditorías internas y externas en diferentes tipos, a partir de la planeación y el desarrollo de riesgos críticos, es decir, a los que pudieran causar mayor impacto negativo en la obtención de objetivos de la organización, ya sean estratégicos, operacionales, de información y de cumplimiento. Esto con el fin de identificar si las operaciones y los productos o servicios se ajustan a lo establecido en las reglas del negocio, las buenas y mejores prácticas del control interno y seguridad y a las normas legales aplicables. Para esto, tenemos dos tipos de auditorías, la auditoría interna y la auditoría externa. Dentro de la interna decimos que es una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de una organización. En este tipo de auditoría se promueve el cumplimiento de objetivos y contribuye con un enfoque sistemático y disciplinado en la evaluación y mejora de la eficacia de los procedimientos de gestión de riesgos, control y gobierno. Para el caso de la auditoría externa, debemos tener en cuenta que los estados financieros se consiste en que el revisor independiente determine si, de manera razonable, la información contenida en estos estados contables refleja la realidad de la organización. En relación con este tipo de auditorías, el riesgo principal para el auditor es que haya afirmaciones erróneas en los estados financieros que puedan afectar de manera material su contenido. Es por esto que el auditor se enfrenta a tres tipos de riesgos al desarrollar una auditoría externa de los estados financieros, como lo son el riesgo inherente, el riesgo de control y el riesgo de detección. Bueno, para comprender más adecuadamente, se puede recordar que los riesgos del negocio resultan de eventos, circunstancias, acciones o inacciones que podrían afectar de manera adversa la capacidad de la entidad para lograr sus metas y ejecutar estrategias. Desde el punto de vista de la auditoría de los estados financieros, el entendimiento profundo de los riesgos del negocio incrementa la posibilidad de identificar riesgos de declaración de material errónea. En otras palabras, contribuye a que el auditor efectúe tareas tendientes a mitigar el riesgo de no detección eficaz y eficientemente. Por último, es importante destacar ahora la relevancia que conlleva para el auditor el conocimiento que puede tener el negocio de su cliente, así como el ambiente en el que éste se opera. Es decir, que esta es una forma de conducir. Procedimiento de revisión. El auditor deberá obtener un entendimiento de la medición y revisión del desempeño financiero de la entidad. Las medidas de desempeño y su revisión indican el auditor los aspectos al desempeño de la entidad que la administración y otros consideran de importancia.
Las medidas de desempeño, ya sean externas o internas, crean presiones sobre la entidad que a su vez pueden motivar a la administración a emprender acciones para mejorar el desempeño del negocio o para representar erróneamente los estados financieros. Obtener un entendimiento de las medidas de desempeño de la entidad ayuda al auditor a considerar si esas precisiones dan como resultado acciones de administración que puedan haber aumentado los riesgos de representación errónea de importancia relativa. La medición y revisión por la administración del desempeño financiero de las entidades debe distinguirse del monitoreo de controles, aunque su propósito puedan trasladarse a otros campos. El monitoreo de controles, sin embargo, se interesa en especificaciones en la operación efectiva del control interno mediante la consideración de información sobre el control. La medición y revisión del desempeño se dirige así al desempeño del negocio por si cumple los objetivos establecidos por la administración o por terceros. Pero en algunos casos los indicadores de desempeño también proporcionan información que hace posible a la administración identificar deficiencias en el control interno. Por otra parte, la información generada internamente que usa la administración para el fin puede incluir indicadores de clave de desempeño, bien sea financieros o no financieros, presupuestos, análisis de desviaciones, información por segmentos o informes de desempeño divisional, departamental o de otro nivel, y comparaciones del desempeño de una unidad con el de los competidores. El desempeño financiero de la entidad puede medirse y revisarse también por partes externas. Por ejemplo, la información externa como informes de análisis o informes de agencias calificadoras de crédito puede proporcionar información útil para el entendimiento de la entidad y su entorno para el auditor. Estos informes a menudo se obtienen de la unidad que se audita. Siguiente, por favor. Tenemos la preparación de informes del auditor externo. Bueno, como conclusión del trabajo desarrollado, el revisor fiscal debe elaborar el dictamen de fin de ejercicio dirigido a la Asamblea General y por mandato legal. Los dictámenes intermedios que sean requeridos, así como también los informes o cartas de recomendación permanentes dirigidos a los administradores con el fin de asegurar que se tomen las acciones necesarias para manejar los riesgos hacia la consecución de los objetivos de la entidad. Conclusiones. Al hablar de un proceso de auditoría hacemos referencia en la serie de procedimientos necesarios para la consolidación del criterio del auditor sobre la información consignada en los informes financieros auditados. Y aunque cada uno de los procedimientos que se soportan en los papeles de trabajo son importantes para el desempeño de labores, como la revisión de la información, es de suma importancia considerar que el informe es por excelencia la carta de resultados ante las partes interesadas en la situación de la empresa, quienes además son agentes activos en los procedimientos de auditorías aplicados a la información. Los resultados de la auditoría son dependientes del engranaje del equipo de auditoría con la organización sometida al proceso de revisión, puesto que en la parte inicial se requiere a la selección y aplicación de los procedimientos de auditoría pertinentes y ajustables a la entidad. Sumado a ello, se debe realizar una adecuada sistematización de los resultados, los cuales quedan reflejados en los papeles de trabajo, que en el momento final de la auditoría son el insumo para la elaboración del informe y la emisión del concepto por parte de la audición de la firma auditada. Por otra parte, los puntos a tener en cuenta al momento de realizar una auditoría son los siguientes. Los estados financieros revelan adecuadamente las políticas contables. Dichas políticas son congruentes con los marcos técnicos normativos. Las estimaciones contables son razonables. La información financiera es comparable, comprensible, relevante y fiable. La información permite que los usuarios comprendan el efecto de los hechos y transacciones de la entidad. Y por último, la terminología y lenguaje empleada de la preparación tiene que ser adecuada.